Enrique Álvarez dice que gamificación es simplemente utilizar mecánicas de juego en algún otro evento. Puede ser en alguna política, en alguna promoción. O sea, al final es convertir algo en un juego. Y aquí sí que voy a citar a McGonigal, que es una de las grandes gurús a Jane McGonigal, que es una de las grandes gurús de esto de la gamification. Y ella define un juego con 4 cosas. Me parece muy, muy visual. Un juego primero es un desafío. O sea, tiene que haber un desafío, tiene que haber algo, tiene que haber un quest, si usamos las palabras de los juegos, ¿vale? Tiene que haber luego también una serie de obstáculos, que son las reglas. Entonces es un desafío con reglas. Tiene que haber un feedback continuo de cómo lo estás haciendo. Y luego, por último, tiene que haber participantes que lo sean de forma voluntaria. Un juego no puede ser nunca algo que haces por obligación. Y eso yo creo que es muy importante. Y es cuando McGonigal diferencia juego de trabajo. Y la base es que el juego lo haces voluntariamente, el trabajo muchas veces lo haces porque te lo mandan. Entonces, básicamente es convertir cualquier cosa en algo que tenga esos elementos, ¿vale? El objetivo final o el desafío, las reglas, los obstáculos, el feedback continuo de cómo lo estás haciendo y por último el tema de la participación voluntaria tuya o de una comunidad de personas. La gamificación, como tú citabas antes, básicamente funciona en marketing. Es en el área del marketing buscando el engagement de los consumidores. Si nosotros queremos consumidores fieles, queremos consumidores implicados, con lo cual vamos a generar dinámicas de engagement con ellos. O vamos a generar dinámicas de engagement para luego vender, entre comillas, a esa base de consumidores implicados a marcas que se puedan asociar con nosotros. Y hablo, por ejemplo, de redes sociales estilo Foursquare, que lo que hacen es que crean un juego para que luego puedas meter ahí, pues los señores que tienen una cafetería o una tienda, digamos, puedan insertarse dentro de ese grupo implicado. Y luego, por último, diría yo, cuando hablamos del management en general, la gran pregunta es, ¿se puede gestionar una empresa como si fuera un juego? Y creo que nos estamos acercando. Sobre todo nos estamos acercando porque cuando hablamos de la famosa generación Y, que es la que viene, esta sí es una generación que podemos calificarla por algo, es la generación del videojuego. Estas personas han nacido jugando mucho más, de una manera mucho más organizada que todos nosotros. Nosotros, a lo mejor, los de la generación X, jugábamos de una manera un poco más, por así decirlo, que no estaba tan relacionada directamente con las nuevas tecnologías, con lo cual el juego, por así decirlo, no entraba en todas las gamas de nuestra vida. La generación Y ha crecido jugando en todos sus momentos, porque ha encontrado juegos en las consolas de ordenadores, en los teléfonos móviles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí que hay empresas que están planteando cómo convertir todo esto en un juego y cómo generar desde la gestión de proyectos, por ejemplo, como si fuera un juego, desde por así decirlo, las elecciones un poco de los representantes de la empresa, ese tipo de cosas, cómo introducir estrategias de gamificación para conseguir que los empleados estén mucho más implicados. Para nosotros en SAD el engagement es fundamental. Entonces, uno de nuestros grandes desafíos es muchas veces el contenido por sí solo no se vale. Por muy motivados que están las personas, llega un momento en que la motivación falla. Entonces, a la motivación la queremos suplir con implicación. Entonces, hemos utilizado el concepto de gamification para generar implicación. Muchas veces el fin último en un aula es conseguir una puntuación, conseguir una evaluación. En un MBA, que sí que es un programa en el cual la puntuación es muy importante, lo que montamos es una tabla de conversión en puntos de todas las actividades que podían desarrollar en una asignatura. Actividades en clase, actividades online, actividades de trabajo en equipo. Había una tasa fija de puntos por todas esas actividades. Y ellos sabían que cada X sesiones, si llegaban a determinados niveles, sus puntos posteriores se multiplicarían por 2. Y en un MBA que está cargadísimo de trabajo, ellos podían de alguna manera administrar, jugar con dónde iban a meter su carga de trabajo. Si las primeras sesiones les coincidían con una asignatura en la cual tenían muchísimo trabajo, podían aflojar, sabiendo que luego tendrían que apretar, o si estaban en esas primeras sesiones las tenían más disponibles, podían apretar, con lo cual estaban más tranquilos luego porque luego le multiplicaban por 2 los puntos. De alguna manera les invitáramos a que ellos fueran actores, a que ellos fueran jugando un poco con su implicación en la clase y con su participación activa en la clase para ir consiguiendo los puntos, sabiendo que al final el objetivo final, pues creo que eran más de 3.000 puntos y era un 10. Y a partir de entonces hay una tabla. Y sabían que si no llegaban a, creo, 900 puntos, estaban suspensos. Y ha sido muy, muy interesante ver cómo ellos mismos iban arbitrando, iban administrando lo que iban haciendo. Y también lo que se ha conseguido, por así decirlo, es una participación mucho más homogénea del grupo. Es decir, todo el grupo ha estado muy participando, porque había personas que entraron una vez, luego salían, y todo el mundo ha tenido que participar. Porque si no participabas en las actividades, al final no tenías los puntos. A mí me parece que con la gamificación lo que estamos haciendo sobre todo es pasar un momento en el cual
estamos dando mucho más poder de interacción a las personas que están, por decirlo, en el lado receptor de las actividades, ya sean alumnos, ya sean consumidores, ya sean empleados. Por así decirlo, le estamos dando la capacidad de pilotar. Y se pasa un poco del motivo puramente crematístico de conseguir dinero, conseguir descuentos, pasando por el menos crematístico pero muy parecido de quiero aprobar la asignatura, a quiero hacerlo porque es interesante, porque es el bien común, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que por un lado hay por así decirlo, una traslación del poder a los jugadores, y luego también hay una reflexión sobre por qué este juego es importante. O sea, yo me voy a implicar en esto, yo voy a jugar sí, solo si esto es importante para mí. Y el dinero sí es importante, pero también hay otras cosas mucho más importantes. Y ahí es donde la reflexión es importante, creo yo, también para las empresas que quieran hacer a la gamificación, o las instituciones que quieran gamificarlo. La pregunta es, ¿esto es realmente importante para las personas? O sea, ¿van a generar esta implicación? ¿Les va a motivar a hacerlo? Y ahí yo creo que va a haber mucho efecto de retroactividad, ¿vale? De pensamiento hacia atrás, decir, a ver, voy a lanzar esto, ostras, no ha funcionado, ¿por qué? Y vamos a pensar hacia atrás, a pensar realmente si los objetivos, lo que estamos haciendo, es importante para la persona que está al final. Y ahí es donde creo yo que esto va a realmente cambiar la manera en la que estamos haciendo las cosas.